se llama sobre la fase de Rook. Ya, fases de Rook. ¿Y Rook tiene cuántas fases? 4. Cuatro, profesor. Cuatro, ¿cierto? Una es inicio, comienzo también se llama. Otra es Elaboración. Elaboración, profe. elaboración, construcción y Construcción la y última, transición. Transición. transición, ¿no? Perfecto, muy bien, Ventosía, muy bien, participó también, a ver, me olvidé, Si es que. si es que aquí está, Albino, Pedro Gumersindo, ¿no? Aló, profesor, buenas tardes. Bien. Habla mi hija, disculpe. ¿Cómo está mi hija? Profe, quería también opinar. Dígame, mija. Profe, disculpe, también vimos un esquema del RUP acerca de las fases y las disciplinas. Excelente. En esa parte, profe, habíamos visto un esquema de lo que es la disciplina con las fases y hablamos de unas tipos estadísticas donde dijo usted que, por ejemplo, el modelo de negocio en la parte de inicio y elaboración de más horas. En la parte de requerimientos, también en lo que es elaboración, requería más horas. En la parte de análisis y diseño, en la parte de elaboración, también quería más horas. En lo que es implementación, era en la fase de construcción donde requería más horas, ¿no? Y la parte de prueba también tenía que ver con construcción y transición, donde ahí requería más horas. Y en implantación, quería también más horas en lo que era transición. ¿Sí, profe? Ya, pero ¿horas qué son? ¿Horas qué? ¿Son máquinas? ¿Horas qué? Cuando se define un proyecto, todo esto se define en base a horas hombre, chicos, horas hombre. ¿Sí? Y se hace un cálculo, porque con RUP nosotros, digamos, calculamos el costo total del proyecto y eso no debe variar porque ya es un costo, digamos, que uno ya ha presupuestado, que uno ya ha dado, ¿no? Que uno ya ha entregado digamos, al cliente, que en este caso es una empresa, ¿no? Entonces son horas hombre, solamente eso. Muy bien, excelente, mija Camargo, ¿no? Y también felicitaciones porque en el examen ha salido usted muy bien, ¿eh? Muy bien. Tiene la máxima nota. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar con la sesión 9. No sé si están viendo mi pantalla y estoy presentando el ciclo de vida de RUP. ¿Pueden observar, chicos? Coméntenme. Sí, profe, sí. Sí, profe. Entonces, nosotros sabemos que hay cuatro fases. En todo este interín de las cuatro fases, de estas cuatro fases, hay un ciclo para desarrollar el software, ¿no? Entonces, un ciclo que quiere decir que es, aparte que ya sabemos que es iterativo, ¿no? ¿Iterativo qué quiere decir, chicos? A ver, coméntenme si es que estoy con el lenguaje apropiado. Cuando digo que es iterativo, ¿qué quiere decir? Se repite. Claro, se repiten, ¿no? Se repiten. Iterativo es que se vuelven a repetir, se vuelve a repetir, o sea, es como que a un trabajo lo divido en tres. Hago una parte, la otra parte es repetitiva y la otra parte es repetitiva, ¿no?
imaginemos que, a ver, para que más o menos, como una analogía, yo tengo un cúmulo de arena, ¿sí? Y digamos, voy a tener que trasladar eso utilizando un medio de transporte, un volquete. Entonces voy a coger una pala y digo, voy a hacer 3 horarios, ¿sí? Y entonces voy a coger la arena con la pala y lo voy a tener que subir a la tolva del volquete, ¿sí? De repente el primer horario por la mañana, de 8 a 10, ¿no? Hago eso. Y luego hago otro horario que es de 2 a 3, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Hago lo mismo. Y hago otro horario que es de 6 a 7 y hago lo mismo, ¿no? Eso es iterativo. ¿Qué quiere decir? Que he dividido Profesor, en 3 disculpe. fases. Mi Dígame. compañera Rodríguez quiere que lo acepte en la reunión. Vamos a ver, ya está. A ver, ya está. Y a ver, ¿en qué estaba? Allá. Entonces, cuando hacía el mismo trabajo en 3 oportunidades y era repetitivo, a eso se le dice iterativo. ¿Ya? Entonces, por ahí a veces hay términos y si no lo entienden, pregúntenme, por favor. ¿Ya? Entonces, les decía, en este interín de tener estas 4 fases o de cumplir estas 4 fases, ¿no? RUP tiene un ciclo, ¿no? Un ciclo. ¿Qué quiere decir? Que al inicio yo hago levantamiento de requisitos, o sea, me voy a la empresa, me entrevisto con las personas que requieren el sistema, ¿no? Y con los usuarios del sistema, los usuarios que van a ser, ¿no? O los usuarios que son, pero del sistema manual, ¿no? A veces me entrevisto con el contador, a veces tienes que entrevistarte con la persona de caja, ¿no? Que tiene un documento manual, ¿no? Con los vendedores, etc. Entonces, todos los involucrados del sistema, ¿no? Van a tener que entrevistarse contigo, ¿sí? Que son los personajes importantes en esta, digamos, en este interín de tratar de elaborar un software. Lógicamente tú vas a ir Profesor, con una tablet. Saldaña está en... Okay. Profesor, Vas a ir disculpe, mi amigo Saldaña está en espera, profesor, si lo puede aceptar, dice. Claro que sí, en eso estoy. Traten de ingresar por la plataforma y cuando... Chicos, traten de ingresar por la plataforma. Cuando ingresan por la plataforma ya no necesitan permiso. Ingresan directo. ¿Ya? ¿Y en qué estaba? A ver, me quitan la hilación de explicarles, pero vuelvo. Entonces, cuando yo elaboro las fases o cuando yo sigo las fases de RUP, ¿sí? Las fases de RUP, las fases de proyecto se llaman, fases de proyecto de RUP, yo necesito hacer digamos, un recorrido, ¿no? Un recorrido para desarrollar software. A ese recorrido para desarrollar el software se le llama ciclo de vida, ¿no? Inicio con el levantamiento de requisitos, que es entrevistarme con los diversos actores, ¿no? Con los diversos actores, que es el gerente, el cajero, el contador, los vendedores, etcétera, ¿no? El jefe de marketing, etcétera, dependiendo de la empresa, ¿no? Y ellos te van a dar la información de cómo más o menos trabajan. Y a partir de lo que tú ya tienes de información, vas a registrarlo en una laptop, ¿no? En un documento, lo vas a documentar, y en base a esos documentos también, porque les vas a pedir una factura, una boleta, una guía de remisión, ¿qué es lo que manejan? ¿Sí? Una nota de venta, una nota de crédito, etcétera. Todos esos documentos tú los vas a recabar uno, ¿para qué? Con la finalidad de que a la otra fase que se llama análisis. Entonces, cuando ya pasas al análisis, ¿sí? En el análisis tú ya vas a ver, digamos, vas a tener la noción de qué es lo que quieren, ¿sí?
y tú vas a analizar cómo es que estos señores, estos actores, ¿no? Realizan su sistema manual. ¿Cómo realizan? Entonces analizas, y en base a ese análisis del sistema manual, tú vas a desarrollar, ¿no? Diversos diagramas, ¿no? en el siguiente ítem que se llama diseño. En el diseño vas a desarrollar los diagramas. ¿En base a qué? En base a lo que ya tienen manualmente. Ya tienen una metodología de trabajo, entonces, en base a esa metodología de trabajo, tú vas a diseñar unos diagramas, ¿no? En realidad puedes diseñar hasta 14 diagramas, 14 tipos de diagramas, y lo haces en un lenguaje, ¿sí? En un lenguaje de modelado. En este caso utilizamos el UML. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya estamos en la parte de diseño. A ver, coméntenme mientras acepto. Ya está. A ver, entonces les comenté sobre el levantamiento de requisitos, sobre el análisis, sobre el diseño. ¿Preguntas, chicos? ¿Se comprende hasta acá? Coméntenme. Profe, ¿puedo repetir lo de análisis? Ya, cuando yo tengo la documentación, ¿no? Que obtuve cuando levanté los requisitos, ¿no? Puedo tener una guía, puedo tener una factura, una boleta de venta, puedo tener, digamos, un plan de marketing, puedo haber obtenido a ver, ¿qué más normalmente? Me estoy olvidando, un Cardex, por ejemplo, de almacén, ¿no? Y así una serie de documentos que vas a obtener de la empresa. Entonces, basado en esos documentos, ¿no? En esos documentos está palpado el sistema manual, o sea, cómo ellos realizan sus ventas, cómo hacen su marketing, cómo dan créditos, ¿no? Puedes obtener una nota de crédito, por ejemplo, una nota de débito, ¿no? Y varios documentos, un sinnúmero de documentos. Entonces tú ahí vas a ver documento por documento y te vas a enterar, aparte de que ya también te entrevistaste, conversaste, cómo ellos realizan su trabajo dentro de la organización. ¿Cuál es el modelo de negocio que tienen? Así decimos los arquitectos de software. ¿Qué modelo de negocio tienen? Entonces ahí tú te enteraste. Tú ya tienes los documentos. Vas a revisar esos documentos, ¿no? Los vas a analizar. Una vez que ya comprendiste bien el sistema manual, tú vas a tratar, ¿no? De realizar en la otra fase, ¿no? La fase de análisis es comprender, ¿no? Comprendes cómo funciona el sistema, ¿no? E ideas un sistema automático, ya algo, digamos, digitalizado. Ese sistema manual ahora va a ser un sistema de software, ¿no? Para que sea un sistema de software, tú tienes que pasar al otro ítem, que es el diseño. En el diseño vas a realizar algunos diagramas. Importantes, entre 4 y 7. También hay otros diagramas, ¿no? En total, ¿no? Como vas a usar el lenguaje de modelamiento unificado, el UML, en total son 14 diagramas, ¿no? Pero, digamos, los 14, nadie te va a enseñar bueno, acá los 14 diagramas es bien complejo conocerlos, entonces poco a poco te vas a ir enterando conforme trabajes en esto, de que hay muchos diagramas que tienes que realizar. Cuando tú realizas los diagramas, ahí estás haciendo el diseño. ¿Qué estás diseñando? El software que vas a desarrollar con un equipo de trabajo.
Entonces, ahí estás en la fase de diseño. Entonces, por ende, he explicado la fase del levantamiento de requisitos, análisis y diseño. ¿Se entiende esto? Coméntenme, chicos, o pregunten. ¿Todos entienden? Sí, profesor. Este paso de diseño solamente cuando estás diagramando, ¿no? A ver, no escuché bien. En Voy el a paso de preguntar. diseño, digo, profesor, solamente sucede cuando está diagramando, ¿verdad? Claro, la fase de diseño básicamente son los diagramas. ¿Sí? Son los diagramas que tienen que ver, digamos, tener algo previo, que es el análisis. Y el análisis tiene algo previo, que es el levantamiento de requisitos. Todo es un espiral, ¿no? Si se quiere. Un espiral es en realidad. Aunque acá lo he diagramado simplemente como un bucle, ¿no? En realidad es un espiral porque te puedes saltear, digamos, con fines de mejorar, ¿no? Al inicio es un bucle, pero después es una espiral. ¿Por qué? Porque tú puedes, por ejemplo, hacer la prueba integral, ¿no? Y algo no salió, puedes regresar a la fase de integración, por ejemplo, o a la fase de desarrollo. Ahí nomás te saltas, ¿no? Mejoras esa fase y vuelves a hacer la prueba, ¿no? En realidad, en RUB es un espiral. ¿Por qué? Porque se basa en el modelo espiral, ¿no? En realidad, RUB está basado en el modelo espiral. Pero acá yo he diagramado solamente el primer ciclo, ¿no? Como iniciarías, pero de ahí puedes saltar de uno a otro. No necesariamente es uno tras otro. Al inicio es uno tras otro, como está graficado. Pero después puedes entrar a un ítem y saltar al otro ítem, ¿no? Con fines de mejora, con fines de hacer una retroalimentación nada más y mejorar. No sé si eso se entiende. Comenten, chicos. Miren, una vez que ya tienes los diagramas, ¿no? Esto te lo va a tener que entender un staff de programadores, ¿sí? Que son los desarrolladores. Ellos van a codificar en base a los diagramas que tú ya has dado, ¿no? Generalmente el analista casi nunca, si bien conoce de programación, no es un programador, ¿sí? Entonces aquí ya entran a tallar los programadores netos, que generalmente son ustedes, ¿sí? Ustedes, los que tienen una formación técnica, siempre desarrollan, ¿sí? Siempre programan. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de entender los diagramas, ¿no? Si bien de repente hacerlos también, pero principalmente entenderlos. Ahora, ustedes pueden ser analistas, también pueden ser analistas, ¿no? Pueden ser desarrolladores también, ¿no? Entonces, en la fase de desarrollo, tú vas a tener dos tipos de desarrolladores. Los desarrolladores frontend, ¿no? Que son los que hacen la programación de la interfaz de usuario. O sea, cómo ve el usuario, ¿no? ¿Qué tiene? Si tiene botones, no tiene botones, digamos, todos los cálculos en la primera fase. Eso hace un programador frontend. Y un programador, el otro programador es el programador backend, ¿no? El programador backend lo que va a hacer es integrar, ¿no? Esa programación de la interfaz del sistema, ¿no? Con la parte de la base de datos, el servidor donde va a estar, digamos, alojado tu aplicación, ¿no? O tu sistema web, si se quiere. Entonces, toda esa transacción, la configuración de ese servidor, todo eso lo va a hacer el programador backend. Entonces, acá hay dos desarrolladores. Y en esta fase de desarrollo van a actuar los dos tipos. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿solamente van a programar dos personas? No. Si es un proyecto grande,
En proyectos grandes hay 50, 60, 80 personas programando. En proyectos pequeños, ¿no?, medianos, pueden haber 3, 4 personas, de los cuales, si son 4, generalmente 1 es frontend, ¿no?, y 3 son backend. Y de esos 3 backend, uno conoce de servidores, cómo implementar, cómo configurar, y los otros 2 son programadores netos en backend. O sea, en enlazar tu base de datos con el servidor, configurarlo en la nube, ¿no?, hacer las transacciones que se necesitan, ¿no?, programar todo eso. Es un tanto más complejo que la parte de la interfaz o del frontend, ¿no? El frontend también tiene que saber un poco de diseño. ¿Para qué? Para que te quede un tanto bonita la aplicación, ¿no? Y tiene que saber también, el frontend tiene que saber de interactividad del usuario, que el botón tiene que estar en esta posición y no en esta. De repente necesito una lista y no necesito un cuadro combinado, necesito un solo botón y no necesito 3 botones, qué sé yo, ¿no? Todo eso estudia el desarrollador frontend. Hasta esta parte ya desarrollaste, ¿sí? Ya desarrollaste. Entonces, como hay backend y hay frontend, se necesita integrar eso, se necesita juntar, ¿no? Entonces vas a juntar la parte del backend con el frontend en el sistema, ¿sí? Y eso se hace en la parte de integración, ¿no? Cuando todo está listo se dice, a ver, vamos a integrarlo, ¿no? Entonces todo lo que se ha hecho, la configuración anterior, las transacciones, como la parte del backend cuando era, como por ejemplo realizan los créditos, la empresa, cómo, digamos, hace la compra en línea, un usuario, ¿no?, cómo pasas la tarjeta de crédito, todo eso hace el backend. Entonces, todo eso lo tienes que integrar con la interfaz del sistema, con la parte que ven los usuarios, ¿no? Y a eso se le llama integración. Cuando ya está integrado, ¿no?, se prueba el sistema. Haces la primera prueba. Haces la primera prueba, ¿no?, y pasas a la siguiente, al plan de pruebas. En el plan de pruebas tú haces una retroalimentación que les decía, ¿no?, de la prueba. ¿Por qué? Porque las pruebas te van a dar errores. Entonces, retroalimentas y acá en el plan de pruebas, ¿no?, que tú generas, puedes volver al desarrollo y a la integración. Una vez que generalmente vuelves al desarrollo y vuelves a la integración, ¿sí?, vuelves al desarrollo y vas a la integración nuevamente, pruebas nuevamente, ¿sí?, generalmente ya no encuentras muchos errores, ¿no?, solucionas acá, digamos, en este plan de pruebas y haces una prueba integral. Aquí, en esta prueba integral, generalmente tú tienes usuarios de la empresa, que ellos van probando ya. Pueden encontrar errores también. Vuelves a hacer una retroalimentación acá, y cuando ya no hay errores, implantas o implementas el sistema en la empresa que te ha solicitado, ¿no?, que te ha solicitado realizar un sistema o una aplicación. Una vez que ya implementaste, el sistema va a ser usado por los diversos usuarios de la empresa. Entonces, ahí no termina, no es que te vayas, ¿no? Tú ahí dejas una documentación. ¿Para qué? Para que periódicamente realices un mantenimiento. ¿Por qué? Porque las empresas están cambiando. Siempre las empresas cambian, entonces necesitan alguna cosa, necesitan eliminar otras cosas. A veces también, ¿qué sucede? De que las situaciones las situaciones políticas hacen de que cambien algunos parámetros con respecto a las transacciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, puede subir el IGB, puede bajar el IGB, puede, digamos, subir, bajar el impuesto a renta, etcétera. Entonces tu sistema va a estar, por ejemplo, ¿no?, con, imaginemos, 18% del total de sus ventas, ¿no?, como IGB, pero luego bajó a 16%.
Entonces te van a requerir para que hagas un mantenimiento y cositas así, ¿no? O la misma empresa puede cambiar algunas cosas, algunas situaciones. Entonces te van a requerir ¿para qué? Para que hagas o realices un mantenimiento al sistema. Entonces todo lo que acabo de explicar corresponde al ciclo de vida de RUP. RUP así funciona, chicos. ¿Se entendió esto o no? Coméntenme, por favor. Y si no entendieron algo, pregunten puntualmente qué no entendieron. Comenten, jóvenes. Hola. Chicos, ¿están? Sí, profe, sí. Voy escuchando. ¿Se entiende esto, jóvenes? ¿Se encuentra Olivera? Olivera. ¿Está Olivera? Ok. Parrilla. Parrilla. Tampoco. Pedro Gubertín. Está en su trabajo, pero por eso. Presente, profesor. A ver, señor Pedro. ¿Qué se realiza en la fase de levantamiento de requisitos en el ciclo de vida de RUT? Allá, profesor. En la fase de levantamiento de requisitos, que es la primera, lo que se debe hacer son las entrevistas con todos los involucrados en la elaboración del software. Llámese todos los actores, ¿no? Una serie de entrevistas y a la vez se tiene uno que agenciar de todos los documentos necesarios. Hacer documentos necesarios como nota de venta, boletas, facturas, cards, etcétera. Y a la vez ir registrando, ¿no? Tomando nota. O sea, para mí es una fase muy básica, ¿no? La primera, elemental. Las entrevistas, la toma de documentación, involucrar a todos los actores para llegar después a la segunda etapa, a la segunda fase. Muy bien. Excelente. Excelente, señor Pedro. A ver. Se encuentra. Vamos a ver. Saldaña Miranda César Eduardo. ¿Se encuentra Saldaña o no está? Profesor, buenas, hola. ¿Cómo está Saldaña? César Eduardo. Buenas tardes, profesor. Dígame. ¿Qué se realiza en la fase de integración en el ciclo de vida de RUT? Nada. Profesor, una nueva clase a un proyecto. ¿Una nueva clase? No. No. A ver, voy a llamar a otro estudiante. Vances Atencio Brian Humberto. ¿Se encuentra Brian? Sí, profe. Brian, Diga, profe. ¿qué se realiza en la fase de integración en el ciclo de vida
de RUP. Profe, ahí básicamente, como dijo usted, se podría decir, se fusiona lo de la parte de diseño y lo de la programación que dijo usted, de los frontend y lo del backend. Se hacen uno solo. Claro, o sea, como dices, se fusionan, se unen, ¿no? Porque eso lo haces por separado, porque son profesionales con, si bien programan ambos, eh, ¿cómo les explico? Son como especificaciones distintas o partes distintas del software, ¿no? Partes distintas del software. Es como en un automóvil, ¿no? Por ejemplo, si van a construir, esto es algo hipotético, ¿no? De repente unos van a construir, van a especializarse en el motor, ¿no? Y otros van a especializarse en el diseño del automóvil, ¿sí? Cómo abren las puertas, cuántas puertas tienen, qué tamaño va a ser, qué color va a ser, etcétera, ¿sí? Esos serían los frontend. Y otros profesionales de la misma rama, pero van a ser especializados en el motor, ¿sí? Cuántos caballos de fuerza va a tener y todas sus características de un motor. Y en complejidad, ¿cuál podría ser más complejo? No lo sabemos, ¿no? Porque no somos especialistas en eso, pero a grandes rasgos, ¿cuál podría ser más complejo? El desarrollar el motor, la caja de cambios o la parte, digamos, de la estructura, que se vea bonito, el color y todo eso. Caja de cambios. Algo no es menor ni mayor, todo es por igual, creo. Cada uno se especializa en lo que le ha gustado, pues. Claro, esa es una buena idea, ¿no? De repente hay especialistas, ¿no? Pero cuando te quieres especializar en algo, a veces hay cositas que son un tanto más complejas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el motor, la caja de cambios, como dice su compañero, podría ser un tantito más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre un desarrollador backend ha tenido, por lo general, que ser primero frontend. Y poco a poco se ha ido introduciendo ya la parte que lleva un tantito más complejidad, ¿no? Pero a pesar de todo esto, sí es válido decir que hay especializaciones. Pero si no haces frontend, es bien complejo que te pases de frente a hacer backend, ¿no? Y lo que sí hay es que hay desarrolladores que dominan ambos, la parte frontend y la parte backend, ¿no? Que generalmente son los desarrolladores full stack. Los full stack hacen ambos, ¿no? Y tienen un grado pues ya de conocimiento de la programación más alto, ¿no? Generalmente son programadores senior, ya que tienen bastante experiencia en esto. Bueno, ya eso está bien, está muy bien, Brian, tu participación, tu forma de conceptualizar los trabajos. Yo también, pensándolo así, bien, digamos, son especializaciones, ¿no? Son especializaciones. A ver, ¿dónde está Brian? Bien. Campaña, ¿no? Ahora sí, jóvenes. Vamos a pasar, esto creo que ya, pienso que ya se ha entendido todo, ¿no? Vamos a ver las ventajas de la metodología RUP, ¿sí? ¿Qué ventajas creen ustedes que tenga la metodología RUP, chicos? ¿Alguna idea? Tienen la ventaja ustedes de poder googlear. En este modo de enseñanza ustedes pueden googlear, pueden incluso saber, incluso obtener información mejor de la que yo tengo, ¿no? Porque a veces la información que yo doy es en base a la experiencia, ¿no? Y lógicamente también en base a bibliografía, pero
Por lo general acá voy a explicar en base a mi experiencia. Entonces de repente ustedes pueden googlear, pueden dar una opinión. Coméntenme a ver. Profesor, Sí, dígame. le habla Rodríguez. Sí, Rodríguez Ya, Merlo. una de las ventajas de la metodología RUF puede ser que promueve la reusabilidad. También reduce la complejidad del mantenimiento, o sea, extensibilidad y facilidad de cambios. En ello se pueden hacer cambios y es más flexible. También disminuye la brecha semántica entre la visión interna y la visión externa del sistema. Gracias. Bien, Merly. ¿Y cómo traducimos lo último, esa brecha semántica? ¿Cómo la podemos traducir? Un poco como que hay terminología, de repente un tanto difícil de digerir, se podría decir si cabe el término, pero que en realidad son cosas muy sencillas. Y bien, Merlin, por ejemplo, si googlean, sí, sí está bien la participación, pero hay cositas, a veces hay terminologías que podemos no entenderlas. Entonces vamos a ir con la primera ventaja, ¿ya? A ver, antes Merly Rodríguez, ¿no? Merly Esmeralda. A ver, entonces vamos a ir con la primera ventaja que se llama reutilización, ¿ya? Y Merly habló de reusabilidad, que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué será reutilización, chicos? ¿O a qué se referirá con reutilizar, ¿no? Hablando propiamente de RU? Reutilización, profesor, puede ser que, pues, se podría decir que un pedazo de un código, ¿no? Se lo puede reutilizar para hacer, para utilizarlo en otro diseño, en otro programa. Nos puede servir también, ahí podríamos estar reutilizándolo, ¿no? Bien, sí, sí. Eh, recordemos que acá estamos en, digamos, en el proceso de desarrollar el software, ¿no? Y el proceso de desarrollar el software, como dices, tiene que ver con la codificación, ¿no? Y sí, reutilizar código es parte de la reutilización que correspondería a RUP y también a otras metodologías, ¿no? No solamente RUP tiene esta ventaja, ¿no? También hay otras metodologías que reutilizan código. Entonces, ¿qué podemos decir además de esto de reutilización? ¿No? Nos va a facilitar, ¿sí? Reusar los diagramas en la fase de análisis y el código, como tú dices, en la fase de desarrollo. ¿Por qué? Porque los arquitectos de software, ¿no? Junto al equipo del proyecto, normalmente realizan revisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que en las primeras etapas, en la etapa de comienzo, no hay iteraciones, pero ya en la fase de elaboración hay iteraciones. Entonces, como se tienen iteraciones o repeticiones, ¿no? Estas repeticiones, ¿no? Cuando ya terminó una partecita, digamos, y voy a repetir, eso va a permitirme considerar oportunidades para mejorar el diseño del software.
¿Y en qué se va a basar eso? Normalmente, cuando hablamos de RUP, se basa en componentes, ¿no? En componentes. Entonces, podemos decir que RUP, ¿no?, provee un enfoque sistemático para definir una arquitectura utilizando componentes nuevos, ¿sí?, porque terminó la iteración y yo puedo utilizar componentes nuevos, ¿no?, o componentes que ya existen, o sea, reusar componentes. ¿Y qué cosa es un componente? ¿Quién me dice? Ya que hablé de componentes. En RUP, chicos, los archivos que tú tienes para el sistema, los paquetes, ¿no?, en un diagrama de paquetes, las librerías DLL, inclusive una base de datos, es un componente. Entonces, tú todo eso lo puedes reutilizar. Cuando decimos puedes reutilizar componentes, puedes reutilizar base de datos, puedes reutilizar una librería DLL, puedes reutilizar, digamos, archivos, puedes reutilizar paquetes. Todo eso son componentes. ¿Se entiende esto, chicos? Coméntenme. Sí, profesor. Ya. Sí, profe. Otra ventaja es la confiabilidad, ya para terminar. Otra ventaja es la confiabilidad, ¿no? Otra ventaja, ¿no?, es la integridad y otra ventaja es la estabilidad. Ustedes, voy a dejar en el chamilo una tarea para que realicen ustedes estas tres ventajas. ¿Ya, chicos? Entonces, acá nos vamos a quedar jóvenes. Profesor, bueno, disculpe, una pregunta. ¿Qué sucede si al finalizar el ciclo de vida del root, el producto no cumple con los objetivos que se plantearon? Ya, miren, cuando sigues un ciclo de vida, ¿no?, generalmente, digamos, son pasos a seguir, son pasos a seguir. El ciclo es inevitable, ¿no?, es inevitable. Ahora, tú no puedes seguir el ciclo, ¿no?, hasta el final y decir, ¿sabes qué? Mira, no da. Lo normal cuando en la práctica no sucede eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú te das cuenta ya en las primeras fases si el proyecto es viable o no. ¿Por qué? Porque al inicio tú has tenido que hacer una especie de cotización de cuánto te va a costar un software. Entonces, si ya cotizaste es porque ya has analizado previamente cómo vas a desarrollar ese software y que ese software va a ser viable y que el proyecto se va a poder desarrollar. No es que realices todo y luego digas, no sirve y mejor ya lo dejamos acá. Y esto es tan minucioso que es bien complejo, digamos, abandonar el software, ¿no? Es bien complejo, casi no se da en la práctica. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Esto puedo ahondar, pueden anotar su pregunta y quisiera ahondar, pero ya no tenemos tiempo en la próxima sesión sobre esto. Darles unos ejemplos prácticos de repente, cómo no se llega a eso, ¿no? En la práctica no se llega a esa parte. Profesor, mire, en la primera parte del ciclo de vida de root, por ejemplo, cuando usted va a la empresa, recolecta la información, ¿no? Pero se escucha ahí como ya se va a la empresa y recolecta la información, pero usted al darse cuenta que recolecta la información, usted también tiene que recomendar al que está queriendo el producto, ¿no? Para que esto de acá, o sea, el software, o sea, lo que se va a desarrollar sea un poco más entendible y un poco más
básico, como que decir, ¿no? Claro, para eso está el analista y para eso están los programadores. Pero lo ideal es que se haga tal cual trabajan ellos, excepto que de repente en algunas partes tú puedas recomendar algo. ¿Sí? ¿Por qué? Pero, Porque lo disculpe, sistemas a medida. ¿Sí? pero cuando se hace el levantamiento en la primera fase, aún todavía estamos recopilando, ¿cierto?, la información para desarrollar el software. No serviría de nada dar quizás como dice mi compañero, aún todavía no, porque a base de la información que recopilamos vamos a diseñar y hacer el software, ¿no? Sí, eso es cierto, pero a veces te vas dando cuenta, y me imagino que a eso se puede referir su compañero, te vas dando cuenta de que algo en la empresa no está marchando bien. Por ejemplo, a veces te das cuenta de que los créditos no son adecuados. ¿Sí? Así rápido te vas dando cuenta. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, ¿por qué? Porque cuando revisas la documentación, cuando estás recabando la documentación, tú dices, miren, este cliente, ¿no?, tiene más deudas de lo que compra en efectivo. Por ejemplo, eso me doy cuenta en una empresa que vende, me di cuenta que vendía maquinarias agrícolas. ¿Qué sucedía? De que me di cuenta de que los clientes tenían mucho más deuda de lo que compraban al crédito o de lo que ya habían pagado. Entonces, por ahí algo no marchaba bien. Entonces, por ahí se recomendó de que, digamos, el sistema indique que a este usuario, ¿no?, haya un ratio para dar crédito. A este usuario no se le puede dar crédito. ¿Por qué? Porque debe demasiado, ¿no? O sea, no puedes dar crédito por dar crédito. ¿Por qué? Porque hay que hacer en todo caso un análisis crediticio, se llama. Entonces, si mejor dicho, si todavía el cliente es sujeto de crédito o no. ¿Por qué? Porque la empresa pues se está yendo al abismo, ¿no?, a la bancarrota. Porque no puedes decir vendo, y si todo lo vendo al crédito, y ahora cuándo te pagan, ¿no? Cosas así. Cosas así te vas dando cuenta y puedes recomendar algo, pero como dices bien, no, de repente no es la etapa ideal, ¿no? No es la etapa ideal al inicio, cuando recabas la información, dar esas recomendaciones, sino ya más bien eso, si bien te puedes dar cuenta rápido, pero en la etapa de análisis es donde tú entras a tallar ahí. Ahí entras a tallar y dices, bueno, yo recomendaría esto, ¿no?, para mejorar esto. Y le explicas y lógicamente te van a entender rápidamente cuando es ese caso. Cuando es dinero, te entienden rapidísimo. Pero si les pides más dinero, eso sí no te van a entender, ¿no? Pero cuando dices, esto no lo puedes, y yo lo digo por experiencia, ¿no? Cuando tú dices, este dinero te puedes ahorrar o acá vas a tener mayores ganancias, eso te lo entienden rápido y te dicen, ya, perfecto, hazlo. Pero si tú dices, esto te va a costar algo más, esa parte también no lo van a entender. Entonces ahí hay que tener una entrevista, una conversación bonita, explicar, ¿no? Con un diagrama de actividades se explica eso, ¿no? Se hace un diagrama en UML, que es un diagrama de actividades, y con eso vas de acuerdo a tu diagrama y tú vas explicando al interesado, en este caso al dueño de la empresa, ¿no? Así es, chicos. Bueno, ahora sí, un abrazo a todos. Nos vemos la próxima sesión. Estén atentos. Voy a dejar un foro y voy a explicar, lógicamente, en clase las 3 restantes, pero igual quiero que ustedes investiguen y vean, digamos, a ver qué opinan en el foro, ¿ya? Listo, chicos, profe. y Profesor, ¿puede compartir el vídeo? Sí, de hecho, todos los vídeos están compartidos en Chamilo. Ah, listo, profe. Gracias. Chicos, hay una cosita. Los foros se responden con conceptos propios, ¿ya? Puedes buscar información, todo lo que quieran, pero con conceptos propios, ¿ya? Ahora sí, no copien y peguen, ¿ya? Eso no, ya prácticamente ni siquiera califico cuando copian y pegan. ¿Ya, chicos? Ahora sí, un abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos la próxima sesión. Nos Muy vemos, bien, chicos. profesor, hasta luego, buenas tardes. Ya, pongan presente en el chat, por favor. Ya, profe, Presente en el chat, chicos. Presente en el chat, no se olviden.
Todos, por favor, pongan presente en el chat para considerarlos y van saliendo. Bien.